pues casi voy comenzando. Y lo primero, agradeceros la presencia, como no puede ser de otra manera, que vengáis a cubrir nuestra rueda de prensa. Además, es la primera vez que os atiendo directamente como secretario general. Me acompaña la compañera Pilar Huerta, que sabéis es la secretaria de Comunicación de la Federación Socialista Asturiana y que en ocasiones pues será ella la que salga aquí a hablar y a transmitir también un poco las posiciones políticas de la Federación Socialista Asturiana. Bueno, estamos en plena reunión, todavía no ha finalizado ni mucho menos, arrancamos a las 6:30, además con una participación altísima de compañeros y compañeras, cosa que agradezco porque ya sabéis que esto de los órganos está muy bien, pero si luego no hay participación y sobre todo no hay debate, no interesa, ¿no? Y en este sentido, pues la ejecutiva del cambio pues empieza bien, empieza con un buen tono desde el punto de vista del debate político. La forma de funcionar que vamos a tener, ¿no?, en el mandato mío como secretario general, evidentemente, todas las comisiones ejecutivas que van a analizar cuestiones orgánicas que hoy me gustaría pues ponerles encima de la mesa y que anunciaremos mediante comunicado porque todavía no han sido abordadas, o situaciones de política municipal, pero siempre van a empezar todas las comisiones ejecutivas con un análisis de la situación política. Creo que el principal partido de Asturias, la Federación Socialista Asturiana, tiene que tener un análisis de la situación política claro y rotundo sobre los acontecimientos que están teniendo lugar, no solo en Asturias, sino también en España. En este momento, parte, evidentemente, como no puede ser de otra manera, en el marco español, bueno, pues de la situación de Cataluña. Y ahí la posición de la Federación Socialista Asturiana es expresar nuestro respaldo a la convocatoria que ha hecho Pedro Sánchez, que saben que acaba de convocar, o no ha fijado todavía la fecha concreta, al menos cuando yo entraba a la Comisión Ejecutiva no la conocíamos, la fecha concreta en la que se van a reunir tanto la Comisión Ejecutiva Federal, como el Comité Federal, como el Consejo de Política Federal. Son los tres órganos más importantes de nuestro partido para abordar precisamente el desafío catalán y dejar clara una posición nítida de los socialistas de España con respecto al problema, a lo que está sucediendo en Cataluña. Yo en este sentido quiero remarcar que la posición de los socialistas se ciñe o se basa en dos cosas fundamentales. Por un lado, la defensa del Estado de Derecho. Nosotros lo tenemos claro, lo hemos dicho una y mil veces. Nuestra defensa del Estado de Derecho, es decir, del marco constitucional, es un elemento clave. No puede ser de otra manera. Los socialistas que hemos participado de forma activa en la redacción de la Constitución y de la construcción del Estado autonómico entenderán que tenemos que partir de esa defensa del Estado de Derecho. Y porque la propia Constitución regula para nosotros el segundo paso, que es el paso de la plasmación del diálogo. Cuando los socialistas hablamos de diálogo, no hablamos de sentarnos en una cafetería, tomar un café y dialogar a ver qué va a pasar o cómo está el día o qué tiempo va a hacer mañana. Hablamos de diálogo sobre elementos concretos, de convivencia, del pacto de la convivencia, es decir, del modelo territorial de este país. Y los socialistas seguimos insistiendo que tiene que haber marco para el diálogo. Nos negamos a creer que no hay posibilidad para el acuerdo, para intentar reinterpretar nuestras normas para, de acuerdo a la propia Constitución, construir la organización territorial del Estado de una forma participativa en la que se implique, en la que volvamos a formar parte todos de ese encaje constitucional. Así que, desde luego, respaldo contundente a la defensa del orden constitucional, como no puede ser de otra manera, pero al mismo tiempo seguimos haciendo una apelación clara al diálogo. Y esto lo quiero dejar claro. Por cierto, antes de que me pregunten, quien fija la posición y quien traslada la posición de los socialistas de Asturias soy yo, en nombre de la Comisión Ejecutiva Autonómica. Esta es la posición oficial de los socialistas de Asturias. Y dicho esto, también quiero decir que los elementos de tensión que se están produciendo a nivel de España y a nivel de Cataluña particularmente son inadmisibles. Es decir, la amenaza en ciernes de una declaración unilateral de independencia, un elemento, una declaración yo creo que fuera de todo derecho, un paso más en esta huida hacia adelante por parte de los sectores más radicales, desde el punto de vista del soberanismo, es algo que tenemos que rechazar de plano y que pediríamos los socialistas de Asturias, como están pidiendo nuestros hermanos los socialistas de Cataluña, pedimos que no se consume, porque sería una absoluta locura desde el punto de vista de la articulación territorial. Y también tenemos que decir que haya proporcionalidad a la hora de decidir y a la hora de aplicar. Es decir, por parte del Gobierno de España, reaccionar a cualquier acontecimiento, que haya siempre la debida proporcionalidad, porque en un Estado democrático esta es una de las exigencias claves, ¿no?, para el orden constitucional, para la defensa del orden constitucional. Y sí me gustaría recordar una cosa. Los socialistas venimos advirtiendo de que esto podía pasar desde el año 2013. En el año 2013, quiero recordar que fue un debate sobre el Estado de la Nación. El entonces secretario general de los socialistas de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, advertía de la quiebra que se estaba produciendo, de los avances que se estaban produciendo en la quiebra de la sociedad catalana y de las instituciones y de los políticos en Cataluña.
Por desgracia, los hechos han dado la razón a esa advertencia de los socialistas. Y lo decimos nosotros, que siempre nos hemos mantenido en la defensa de la Constitución y del orden constitucional, insisto, pero apelando a la necesidad de que ese diálogo forme parte de la respuesta, porque seguimos creyendo que es el diálogo sobre temas concretos, sobre la articulación territorial del Estado, el elemento fundamental de nuestra respuesta política. Luego seguramente querrán preguntarme más sobre ello. Sobre otros asuntos que hemos analizado de importancia, pues evidentemente el presupuesto. Estamos, como bien saben, en el arranque. Es verdad que esta comisión ejecutiva no le ha dado tiempo a llegar y ya se encuentra con el acontecimiento, la decisión política más importante de una comunidad autónoma en el año, ¿no? Como cualquier otra administración, que son los presupuestos generales. En este sentido, sabemos de la negociación o de la apertura de la negociación y vamos a participar de ella. Estaremos representados en esas reuniones con los diferentes grupos por nuestro secretario de Relaciones Institucionales, Daniel Sánchez Bayón, que va a ser quien represente a la ejecutiva de la FSA en todas ellas. Nosotros hemos expresado siempre nuestro deseo, nuestra voluntad política como Federación Socialista Asturiana de que hay que trabajar en el sentido de articular un pacto presupuestario desde la izquierda. Esta es la respuesta que nosotros hemos dado siempre, desde el minuto 1. Insistimos nuevamente en ella. Creemos necesario, sabemos que el Gobierno de Asturias está en ello, quiere trabajar en esa cuestión y, desde luego, el mensaje que lanzo a todos los partidos de Asturias, pero especialmente a las fuerzas de la izquierda, es que tenemos ante nosotros la necesidad de una respuesta a la sociedad asturiana. No nos van a admitir más respuestas tácticas, no nos van a admitir a ninguno de los tres partidos. En este sentido, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni la propia Federación Socialista Asturiana. La sociedad asturiana no nos va a admitir llegar al 2019 sin haber forzado la máquina para llegar a acuerdos. Es fundamental. Y desde luego, por parte, insisto una vez más, de la Federación Socialista Asturiana, no va a quedar. Pero hemos analizado otras cuestiones también de importancia, ¿no? Que además están presentes encima de la mesa en el debate que tenemos en estos momentos. Por ejemplo, la tarifa eléctrica, que saben, tenemos que expresar la posición contraria, rotundamente contraria a los planteamientos del Gobierno de España de anunciar la reforma de la tarifa eléctrica de forma y manera que esa subasta sea por un plazo de 5 meses. Eso va en contra de toda lógica, de lo que reclaman las empresas, la industria, ¿no?, electrointensiva de esta comunidad autónoma, que ha exigido una y mil veces que necesita haber una estabilidad de duración de esta respuesta de las subastas, y el periodo de acortar de 1 año a 5 meses nos parece una absoluta barbaridad, que va en contra de todo el planteamiento empresarial y también, por tanto, de los propios trabajadores y sus representantes. Así que quiero expresar públicamente, como secretario general de la FSA-PSOE, que desde luego la respuesta del Gobierno es inadmisible y los socialistas asturianos nos vamos a poner a trabajar ya con los sectores implicados para hacer nuestro planteamiento de defensa de esta estabilidad que garantice el empleo de esta comunidad autónoma tan importante. También hemos hablado del carbón y de los fondos mineros, porque saben que esta es un debate reiterado en el tiempo por parte de la Federación Socialista Asturiana. Y lo quiero decir una vez más, la Federación Socialista Asturiana exige al Gobierno de España el cumplimiento del marco de actuación 2013-2018. Estamos totalmente en contra de lo que está haciendo en cuanto al incumplimiento, en cuanto a no garantizar el consumo de carbón nacional. Nos parece una situación de todo punto también inadmisible. Pero es que además tenemos un problema. Ese marco de actuación no solo habla del hueco térmico que corresponde al carbón nacional, que nosotros defendemos como una necesidad prioritaria. Es que además en el tema de los fondos mineros hay que decir una vez más, y la Federación Socialista Asturiana lo quiere denunciar, que en estos momentos de ese marco de actuación 2013-2018 de los 250 millones de euros para infraestructuras no se ha invertido un solo euro. Ni un solo euro. Y no pueden echarse la culpa al Gobierno de Asturias, como intentó en alguna ocasión el Gobierno de España, porque el Gobierno de Asturias ha cumplido sus deberes, porque los ayuntamientos mineros asturianos han cumplido con sus deberes y, por tanto, es todo derivado de una falta de voluntad política por parte del Gobierno de España. La FSA-PSOE quiere además reivindicar y hacer público que seguimos defendiendo la necesidad de un pacto de Estado por la energía. Vale ya de que haya una falta total de planificación desde el punto de vista energético en esta comunidad autónoma, no, digo en toda España, ¿no? Es decir, el Gobierno de España no tiene ningún tipo de política energética común y global para todo el país. Y, por tanto, entendemos que si una de las cuestiones fundamentales que tiene encima de la mesa la articulación de cualquier gobierno es la garantía, es decir, cómo se va a garantizar la producción energética y el abastecimiento energético de un país, como hemos visto, no puede ser que esto se haga a salto de mata, si se me permite la expresión, sino que tiene que responder una planificación seria. Por tanto, el Partido Socialista, la Federación Socialista Asturiana, vuelve a demandar necesariamente esa necesidad de un pacto de Estado por la energía. Y, finalmente, antes de quedar a su disposición, hacer un saludo especial a los
pensionistas, jubilados y pensionistas que en estos momentos están caminando, como bien saben, en esa marcha hacia Madrid, reivindicando, bueno, pues la justa revalorización de las pensiones. También en esto tenemos que denunciar, la Federación Socialista Asturiana no puede permanecer callada, ¿no? Y en esa alianza estratégica con las organizaciones sindicales queremos poner voz a sus demandas. Y tienen razón. Es decir, la reforma que hizo el gobierno del Partido Popular con respecto a las pensiones ha sido de una absoluta injusticia, porque además deja sometidos o deja a los pensionistas y jubilados de esta comunidad autónoma y de todo el país sometidos a los principios de donde no se ven personas, se ven solo números. Y nos parece una aberración desde este punto de vista. Por tanto, reclamamos al gobierno de España que atienda las demandas de estos hombres y mujeres, como digo, que están haciendo esa marcha por la dignidad de las pensiones y revoque y modifique la política de pensiones que mantiene en este momento el Gobierno. Quedo a su disposición. Bueno, por lo pronto debería de paralizarse esta deriva, este camino hacia adelante, esta especie de huida hacia adelante. Debería de paralizarse. Yo creo que ese es el punto de partida que hay que reconocer para el diálogo. Hay que paralizar. Es decir, no se puede seguir continuando en esta deriva. Y eso es lo que ha dicho también el Partido Socialista a nivel federal y que yo evidentemente así lo transmito. Pero hablamos de diálogo, no hablamos, repito, de sentarse dos en una mesa y hablar de lo divino y de lo humano, sino poner encima de la mesa que este país necesita una reforma de lo que es la organización territorial, bueno, pues para encajar todo lo que en estos momentos no encaja y para dar una respuesta política, que es algo, por cierto, que los socialistas llevamos defendiendo desde hace muchísimos años. Bueno, yo en esto, la verdad que la de Fernando Lastra, una más de tantas que ha habido en el día de hoy, ¿no? Porque he escuchado a muchos compañeros y compañeras hacer afirmaciones al respecto. Pero es bueno que se recuerde, yo pediría a todos, que en este tema, en un tema tan sensible para la sociedad española, en un tema tan grave desde el punto de vista de la respuesta, pediría a todos mesura. Pediría que los debates los tengamos en los órganos del partido. Pedro Sánchez, el secretario general, acaba de decir que convoca a los órganos del partido precisamente para que se pueda debatir. Hemos tenido en nuestra propia Comisión Ejecutiva Autonómica un debate amplio, sereno, como debe ser, pero para fijar una posición común. Y yo lo que quería decir es que en medio de las múltiples declaraciones que va a haber y está habiendo, yo pido prudencia a todos, que hagamos estos debates en los órganos internos del partido, pero quiero recordar que, evidentemente, quien fija la posición política de los socialistas de Asturias es pues, los órganos del Partido de Asturias, y en este caso es la Comisión Ejecutiva Autonómica y su secretario general, que porque así lo quisieron los militantes del 17 de septiembre soy yo, por su voto directo, por cierto, por primera vez en la historia. Con lo cual, la posición política de los socialistas de Asturias es la que les he dicho. Apelación a la defensa del orden constitucional y al mismo tiempo al diálogo. Decir que creemos que es necesario, bueno, pues abordar ese diálogo sobre la articulación territorial. Y más allá de las declaraciones que otros compañeros quieren hacer, repito, prudencia, les pido a todos prudencia y les pido que lo hagan en los órganos internos del partido. En un momento como este, la sociedad asturiana lo que nos va a demandar a los socialistas asturianos, como está demandando el conjunto de los socialistas españoles, es que les demos respuestas, no confusión. La verdad que no recuerdo ahora exactamente, pero desde luego yo creo que en este sentido son las opiniones del presidente y ahí está. Pero ustedes me preguntan por la posición de los socialistas de Asturias y yo las ciño al debate interno del partido y al debate en los órganos del partido. Esta es la posición que los socialistas de Asturias vamos a llevar a, como no puede ser de otra manera, a los órganos del partido, cuando se convoque ese Consejo de Política Federal y ese Comité Federal. No es nada... Por otro lado, lo que estoy defendiendo no es nada novedoso, es algo que forma parte de la defensa de las posiciones de los socialistas de Asturias y de España desde hace muchos años. Recuerdo y quiero volver a poner en valor eso que les dije del 2013 de Alfredo Pérez Rubalcaba, porque es verdad. Y ya entonces advertía de la necesidad de esa respuesta, de esa reforma. Oiga, si ustedes cogen la Declaración de Granada o si ustedes cogen las resoluciones del 39 Congreso Federal, ven que nosotros seguimos advirtiendo de que esto estaba pasando y que era necesario, frente a eso, la política del inmovilismo no resuelve nada, como hemos visto. Y luego todo el debate sobre la proporcionalidad o no de las medidas que nosotros defendemos. Estamos en un Estado social y democrático de derecho y solo al Estado le corresponde efectivamente el ejercicio de todas las competencias para restablecer, mantener ese orden constitucional. Pero lo tiene que hacer de una manera proporcionada, que es lo que dicen los jueces y tribunales, y especialmente dijo el Tribunal Constitucional en varias ocasiones, ¿no? Nosotros hemos aprobado en nuestro Congreso lo que ha supuesto, pues evidentemente, como bien dicen, una transformación o una modificación de la posición habitual. Eso demuestra también que el Partido Socialista Obrero Español o la Federación Socialista Asturiana, dos cosas fundamentales. Una, que somos un partido abierto a la sociedad
y que también estamos abiertos, evidentemente, a los cambios, como hemos vivido en estos procesos, pero, en segundo lugar, también que nosotros decidimos libremente, que somos una organización que debate y decide libremente, porque así ha sido, ¿no? Yo no sé ese planteamiento, me imagino que Podemos y Izquierda Unida querrían hacer alguna propuesta concreta a la Federación Socialista Asturiana. Permítanme que cuando la conozca pues me posicione o nos posicionemos sobre ella, porque a día de hoy no tengo ninguna. No, el Gobierno lo que dice, y no miente, es que hay un programa electoral con el que se presentó la Federación Socialista Asturiana a las elecciones y en ese programa electoral dice lo que dice. Es verdad, nosotros tendremos que trabajar pensando en otros plazos temporales, seguramente muchos más amplios que no solo el año y pico o casi 2 años que quedan de legislatura. De todas maneras, recuerden que el tema del debate sobre la oficialidad hay que abordarlo de 2 fases, fundamentalmente. Una sería la reforma del estatuto, porque sin estatuto, sin que se toque el Estatuto de Autonomía, no va a haber ese avance hacia la declaración de la oficialidad, y luego, ¿de qué forma va a ser esa oficialidad? Que ese es otro debate, es decir, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a plasmar? Así que permítame que, sin conocer, repito, ¿no?, la propuesta de Izquierda Unida y Podemos, que no sé si es una propuesta concreta que nos quieren hacer, desde luego yo y el conjunto de la Comisión Ejecutiva Autonómica estamos abiertos a escuchar y a estudiar todas las propuestas que se nos hagan por parte del resto de partidos de la izquierda, y vemos bien que se abran todas las vías posibles de diálogo en todos los temas, no solo en este. Nos gustaría que haya muchas vías de diálogo abiertas con Podemos y Izquierda Unida porque creemos, insisto, que esa mayoría de 28 diputados en la Junta General del Principado de Asturias no puede permanecer, no puede ser que no se plasme ningún tipo de acuerdo o de pacto entre nosotros y nosotras, ¿no? Humildemente también se lo pido una vez más a los partidos de la izquierda de Asturias. Estábamos en ello, les decía que en la parte orgánica va a haber un montón de nombramientos en el día de hoy de personas concretas, pero como la Comisión Ejecutiva aún no los ha analizado, permítanme que no haga la obscenidad de anunciar algo que la Ejecutiva no trató. Entonces, eso seguramente lo comuniquemos después de que finalice la Comisión Ejecutiva, una serie de nombramientos, me refiero a diversos consejos. Hoy se va a nombrar, por ejemplo, el presidente del Consejo de Alcaldes y Portavoces, se va a nombrar el presidente de un Consejo de Desarrollo del Medio Rural, se va a hacer una propuesta de quién queremos nosotros que puede presidir el Comité Autonómico del Partido, de la Federación Socialista Asturiana. Se va a hacer también una propuesta de un consejo nuevo, que es un consejo asesor en ciencia y tecnología, que por primera vez en la historia va a existir en el seno de la Federación. Todos estos nombramientos luego se los comunicaremos una vez analizados y aprobados por la Comisión Ejecutiva vía nota de prensa. Pero hay una parte fundamental, es la renovación de las agrupaciones locales. Como saben, los procesos en el PSOE se inician siempre del ámbito federal, pasa al ámbito autonómico, el provincial en su caso, en este caso no hay, y luego los locales. Bueno, pues las fechas que manejamos ahora mismo, que salvo que ahora la Ejecutiva haya aprobado otras y me desautorice, pero en principio serían del 11 de octubre, la celebración de asambleas, al 26 de noviembre. Tiempo suficiente, creemos, para que en las 74 agrupaciones que existen en Asturias se afronte este proceso del cambio, también de la renovación y de la reconexión con la sociedad, ahora ya en la fase municipal. Y desde luego el propósito que tenemos es que los compañeros y compañeras aborden estas asambleas como hemos abordado el Congreso Autonómico, con muchísima fuerza, y en el que intentaremos estar presentes siempre alguna representación de la Comisión Ejecutiva Autonómica dentro de esa respuesta que he dado, que dije en campaña y que yo quiero cumplir, de patear el territorio. Bueno, pues vamos a intentar visitar las 74 agrupaciones, no todas el secretario general, que va a ser imposible, pero sí una representación de compañeros y compañeras de la Comisión Ejecutiva Autonómica. Así que del 11 de octubre al 26 de noviembre tendrán que ser la renovación de las direcciones locales. Bueno, esa es una decisión que tiene que tomar la Comisión Ejecutiva Federal. Y, por tanto, nosotros no vamos a cuestionar. Además, menos aún, permíteme, si tuviera que cuestionar algo de una decisión de la Ejecutiva Federal, mi forma de ser es que se cuestionen los órganos internos. Pero en este caso, además, con la gravedad de la situación de Cataluña, creo, y si antes invitaba a la prudencia, permita que también me la aplique. Es una decisión que adoptó la Comisión Ejecutiva Federal y, por tanto, el respaldo de los socialistas de Asturias, y no lo vamos a cuestionar. Nosotros, nuestra posición, que antes les intentaba trasladar, bueno, pues sucintamente, ¿no?, porque hay otros debates abiertos en torno al cómo, a la respuesta y todas estas cuestiones, que no es el momento ni el lugar, pero lo que tengo claro es que, desde luego, los órganos del partido existen para que se utilicen.
no para dar respuestas o matizarnos unos a los otros mediante las vías de comunicación, ¿no? Mediante los diferentes medios de comunicación. Yo no lo entiendo así. Y desde luego, si lo defendí toda mi vida así, lo voy a aplicar así siendo secretario general. Es decir, la posición de los socialistas asturianos se expresará claramente en los órganos del partido, se lo aseguro. Visto por encima, da la sensación, yo sin conocer los plazos reales, pero da la sensación de que por lo avanzado de la legislatura, bueno, pues va a ser difícil, ¿no? Cuanto menos parece difícil, muy difícil. Desde luego lo que está claro es que el Partido Socialista ha aprobado una posición, que esa posición formará parte de nuestro programa, como no puede ser de otra manera. Porque nuestras resoluciones congresuales no es un documento que hacemos para dormir el sueño de los justos encima de una silla, es el documento en el que nosotros voluntariamente, después de debatir, nos atamos de pies y manos. Es el documento que nosotros decimos vamos a defender en lo que queda de mandato de la Comisión Ejecutiva Autonómica y, por tanto, que se va a trasladar también en medidas ya más concretas en lo que es pues, el programa electoral con el que nos presentaremos a las elecciones del 2019. No es labor de la Comisión Ejecutiva Autonómica cuestionar las resoluciones congresuales. No es labor, porque es que ha habido un marco que ha sido el debate del Congreso. Y esto pasó lo mismo que en el Congreso Federal, ¿no?, del partido, cuando luego había territorios que se quejaban de las resoluciones y yo les decía, oye, ¿y dónde estabais cuando se defendió o cuando se debatió este tema? Si hay un tema que se debate, evidentemente no es para cuestionar por parte de la Comisión Ejecutiva Autonómica. Eso se tendrá que ver cómo se plasma, que eso es otro debate distinto, cómo se va aplicando. Pero desde luego yo no voy a debatir y no voy a criticar lo que han sido las resoluciones del Congreso, porque, insisto, hasta el secretario general está atado a las resoluciones del Congreso, como no puede ser de otra manera. Bueno, es que el 155, que ahora se puso muy de moda, nadie sabía de su existencia, pero ahora todo el mundo hablamos y hacemos tesis sobre el 155 no gradúa, no dice cómo tiene que ser la respuesta, lo deja muy abierto, ¿no? Hay muchos, para que se me entienda, hay muchas posibilidades de aplicar el 155, muchas. Eso, cojan el texto de la Constitución, se lee y se ve. Es algo que no está cerrado. Me dice, la proporcionalidad es, bueno, la proporcionalidad es cómo se aplica. Es decir, ¿hace falta aplicar el 155 o se pueden obtener respuestas de tipo político mediante otros métodos de aplicación por parte del Gobierno? Eso permítame que le diga que no me corresponde a mí, ni corresponde a los socialistas. Quien tiene que decir que quiere aplicar el 155, si es que lo quiere aplicar, es el Gobierno de España. Y quien tiene que justificar por qué quiere aplicar el 155 es el Gobierno de España. Y quien tiene que decir qué medidas concretas va a proponer al Senado para que éste apruebe por mayoría absoluta es el Gobierno de España. O sea, yo de ahí no me voy a salir. Yo lo que sí digo, que la posición de los socialistas asturianos es que cualquier medida que se adopte pensando en la proporcionalidad de la respuesta y que sea útil a lo que se busca. Porque, claro, si lo que buscamos es una respuesta que luego resulta que no genera los resultados buscados, sino que genera más problemas todavía, pues vaya bien, hemos hecho, bueno, iba a decir una expresión un poco soez, ¿no? Entonces, entiéndaseme bien, yo no entro a valorar si hay que aplicar el 155 o no, eso le corresponde al Gobierno de España. Y el Gobierno de España tiene que justificar el por qué lo quiere aplicar y el cómo lo quiere aplicar, y lo tendrá que justificar ante el resto de los partidos. Desde luego, a lo mejor tiene otros métodos y está pensando en otras medidas coercitivas, otras medidas, bueno, de aplicación por parte del propio Gobierno para esta cuestión. No lo sé, la verdad es que lo desconozco. A día de hoy lo desconozco porque sí es verdad que sobre estos temas se está hablando mucho, pero precisión real no hay muchas cosas en estos momentos encima de la mesa.